Un multimillonario descubre que su hijo perdido hace mucho tiempo trabaja como camarero y lo reconoce por una marca de nacimiento distintiva. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Las grandes luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos cuando Alexander Velasco, un multimillonario conocido por su despiadada perspicacia para los negocios, entró en un restaurante de lujo con sus asociados. El establecimiento exudaba lujo, desde los candelabros que bañaban a los invitados con una luz dorada hasta las mesas finamente dispuestas cubiertas con manteles impecables. Alexander había construido un imperio con pura fuerza de voluntad, convirtiendo una pequeña empresa en un gigante corporativo. Su sola presencia exigía atención, y quienes lo rodeaban instintivamente enderezaban la postura, conscientes de que un hombre de su estatura estaba entre ellos. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, había una cosa que nunca había podido recuperar: su hijo perdido. Años atrás, la tragedia lo había golpeado cuando su hijo recién nacido, Nicholas, fue secuestrado del hospital. Había sido una pesadilla que se negaba a desaparecer, una herida abierta que nunca sanaba. Había pasado años buscando, contratando a los mejores investigadores privados, siguiendo innumerables pistas que siempre conducían a callejones sin salida. La esperanza se había apagado, pero el dolor nunca se había ido. La vida lo había obligado a seguir adelante, pero el vacío persistía en los momentos de tranquilidad en los que ninguna cantidad de riqueza o poder podía protegerlo del pasado. Mientras estaba sentado en su mesa reservada, Alexander apenas prestó atención a los camareros que se deslizaban entre las mesas, rellenando vasos y sirviendo platos caros. Su mente estaba en otra parte, atrapada en viejos arrepentimientos y preguntas sin respuesta. Sus asociados hablaban en voz baja sobre negocios y tendencias del mercado, pero sus palabras apenas registraban. Bebió su whisky distraídamente, el ardor familiar le ofrecía poco consuelo. Entonces, cuando un joven camarero se acercó para servir un plato, algo le llamó la atención: una pequeña marca negra en la muñeca del niño, una marca de nacimiento. Su corazón golpeó contra sus costillas. Había visto esa marca de nacimiento antes, miles de veces en sus recuerdos, en fotos antiguas que todavía guardaba bajo llave en su estudio. Era un detalle inconfundible, una característica que había estado allí el día que nació Nicholas. El aire en la habitación pareció enrarecerse cuando se agarró al borde de la mesa. Su respiración de repente se volvió superficial. El joven, ajeno a la mirada intensa del multimillonario, se movía con gracia practicada, con el rostro sereno pero con el cansancio de alguien que había luchado por todo en la vida. Estaba concentrado en su trabajo, colocando mecánicamente los platos, saludando cortésmente a los clientes y siguiendo adelante. Sin embargo, Alexander no podía apartar la mirada. Su mente corría. ¿Podría ser? ¿Se trataría de otra ilusión cruel, un truco del destino destinado a jugar con la frágil esperanza que había enterrado durante mucho tiempo? Su mente racional le gritaba que desestimara el pensamiento. Era imposible. Su hijo había desaparecido durante más de 2 décadas, perdido en el abismo de lo desconocido. Y sin embargo, allí estaba un joven con la misma marca de nacimiento, los mismos rasgos sutiles que guardaban un extraño parecido con el bebé que una vez había acunado en sus brazos. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso de whisky mientras luchaba por mantener la compostura. Las voces a su alrededor se amortiguaron, se ahogaron bajo el sonido de su propio corazón palpitante. Luchó por reconstruir los próximos pasos. ¿Debería enfrentarse al chico? ¿Hacerle preguntas? ¿Exigirle respuestas? ¿Pero qué pasaría si se equivocaba? ¿Y si se trataba de otro doloroso espejismo, como los innumerables que lo habían perseguido durante años? Se obligó a respirar, exhalando lentamente mientras calmaba sus emociones. Actuar por impulso podía conducir al desastre. Necesitaba información, necesitaba certeza. Su mente se concentró de golpe en un cálculo calculado. Los instintos que habían construido su imperio tomaron el control. Tenía que averiguar quién era ese joven, de dónde venía y si el destino finalmente le había concedido la reunión que tanto anhelaba. Mientras el camarero se dirigía hacia otra mesa, Alexander le hizo una señal discreta a uno de sus ayudantes de confianza. El hombre se inclinó esperando instrucciones. Alexander, sin dejar de mirar al joven, habló en voz baja y controlada. Le ordenó a su ayudante que reuniera información sobre el camarero. El nombre en la nómina, la duración de su empleo, cualquier cosa que pudiera proporcionarle claridad. El ayudante asintió y se marchó sin hacer preguntas.
Había visto esa mirada en los ojos de Alexander antes. La mirada de un hombre que había encontrado algo que podía cambiarlo todo. Alexander permaneció en la mesa, con sus pensamientos convertidos en una tormenta de emociones. Recordó las noches que pasó mirando fotografías antiguas, las tardes sin dormir preguntándose si su hijo estaba en algún lugar seguro o si se había perdido para siempre. Hacía mucho que había aceptado que tal vez nunca supiera la verdad. Pero ahora, sentado en ese restaurante, viendo al joven moverse por la habitación con un aire de tranquila resiliencia, esa vieja esperanza volvió a la superficie. Pasaron minutos que se extendieron hasta lo que parecía una eternidad. El asistente regresó y le dejó una pequeña nota en la mano a Alexander. La desdobló debajo de la mesa y sus ojos examinaron los detalles escritos a toda prisa. El nombre decía Nathan Cruz, empleado en el restaurante durante 2 años. No se conocían registros familiares. A Alexander se le cortó la respiración. No se conocía a su familia. Apretó la mandíbula y se obligó a mantener la calma. Había pasado años controlando las emociones, enterrando vulnerabilidades bajo capas de poder y riqueza. Pero en ese momento, todo amenazaba con resquebrajarse. Quería ponerse de pie, exigir respuestas, agarrar la muñeca del joven y confirmar con sus propios ojos que la marca de nacimiento era real. Pero no lo hizo. Todavía no. Sabía que tenía que abordar esto con cuidado. Había pasado décadas anhelando una verdad que siempre había estado fuera de su alcance. Ahora estaba a su alcance y no podía permitirse un paso en falso. Mientras Nathan seguía sirviendo mesas, sin darse cuenta de la tormenta que había provocado sin saberlo, Alexander hizo una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, sin importar lo que costara. No dejaría que este momento se le escapara como las muchas pistas fallidas anteriores. El peso del pasado y la esperanza del futuro chocaron dentro de él. Por primera vez en años, algo más que los negocios consumía su mente. Ya no era el multimillonario despiadado, el hombre temido en las salas de juntas. Era un padre que buscaba a su hijo, y no se detendría hasta encontrarlo. Alexander no podía quitarse de la cabeza la imagen del joven camarero. La pequeña y discreta marca de nacimiento había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Había pasado años enterrando su dolor, convenciéndose de que la esperanza era inútil, de que su hijo se había ido, y sin embargo, allí estaba, frente a un cruel giro del destino que se negaba a dejarlo descansar. Su mente daba vueltas ante esa posibilidad. ¿Podría ser realmente él? ¿Podría el chico que había buscado todos estos años estar de pie frente a él, ajeno a su conexión? Necesitaba respuestas. No podía dejar que esto pasara como una mera coincidencia. Después de llamar discretamente al gerente del restaurante bajo el pretexto de una consulta de rutina, descubrió más sobre el joven camarero. El nombre del chico era Nathan Cruz. Había estado trabajando en el restaurante durante 2 años, a menudo haciendo los turnos de noche. No tenía familia registrada, no había una historia clara de dónde había venido. Los escasos detalles le provocaron un escalofrío por la espalda. Las similitudes eran demasiado fuertes para ignorarlas. Esa noche, dormir fue imposible. Alexander estaba sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto a su lado, mirando fotografías antiguas. Trazó los bordes de una imagen de su esposa sosteniendo a Nicholas cuando era un bebé, su sonrisa llena de un amor que luego se había convertido en tristeza. Sus dedos se detuvieron en la pequeña e inconfundible marca en la muñeca del bebé, la misma marca que había visto en Nathan. Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si esto era solo otra pista falsa, otro engaño cruel que el universo había decidido jugarle? Había pasado años siguiendo pistas que no conducían a ninguna parte. Se había permitido tener esperanza demasiadas veces antes, solo para encontrarse con decepción. Pero esta vez era diferente. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos. La noche siguiente, Alexander regresó al restaurante, esta vez solo. Su habitual aire de desapego empresarial estaba ausente. En cambio, observó a Nathan atentamente, estudiando cada movimiento, cada hábito sutil. Había algo dolorosamente familiar en la forma en que se comportaba el joven. Se dio cuenta de que Nathan fruncía ligeramente el ceño cuando estaba concentrado y de que se ajustaba las mangas cuando estaba nervioso. Pequeños gestos que impactaron a Alexander como un rayo.
Los había visto antes, hacía mucho tiempo, en alguien mucho más joven. Tenía que hablar con él. A medida que la noche se alargaba y el restaurante se vaciaba, Alexander esperó. Permaneció sentado mucho tiempo después de terminar su comida, observando cómo se marchaban los últimos clientes. Finalmente, cuando Nathan salió después de su turno, Alexander lo siguió. Se acercó con cuidado, asegurándose de que su voz permaneciera firme a pesar de la tormenta que se estaba formando en su interior. Le preguntó a Nathan sobre su pasado, su infancia, de dónde había venido. Nathan vaciló, moviéndose sobre sus pies, claramente no acostumbrado a ese tipo de preguntas personales. Sus cejas se fruncieron ligeramente antes de responder. Admitió que sabía poco sobre sus orígenes, que había crecido en un orfanato sin ningún recuerdo de sus verdaderos padres. La respiración de Alexander se entrecortó. La línea de tiempo encajaba. Los detalles encajaban. Sus dedos se apretaron a los costados cuando la comprensión lo golpeó como un maremoto. Por primera vez en décadas, las piezas se alinearon con una precisión aterradora. La parte lógica de su mente gritó por evidencia, por una prueba innegable, pero su corazón ya sabía la verdad. Su hijo estaba de pie frente a él. Nathan no se daba cuenta del peso del momento. Su expresión era cautelosa pero curiosa. No sabía que el hombre que le hablaba había pasado años buscando, sufriendo, lamentando su pérdida. No tenía idea de que él era la pieza faltante de un alma destrozada. Alexander sabía que no podía revelar la verdad todavía. Necesitaba pruebas, pruebas absolutas e irrefutables. Tenía que estar seguro más allá de toda duda. Si se lo decía a Nathan ahora y se equivocaba, estaría infligiendo dolor a ambos. Necesitaba una prueba de ADN. Pero mientras su mente corría con pasos lógicos, su corazón susurraba que ya sabía la respuesta. El joven que tenía frente a él, que había pasado su vida sin una familia, era su sangre, su carne, su hijo perdido. Alexander hizo una promesa silenciosa mientras miraba a Nathan a los ojos, ojos que reflejaban los suyos. No permitiría que esto fuera otro callejón sin salida. Descubriría la verdad, sin importar lo que costara. Y si el destino había devuelto a su hijo a su lado, nada en este mundo se lo podría arrebatar de nuevo. Alexander no perdió el tiempo. En cuanto salió del restaurante esa noche, ya estaba haciendo los arreglos para una prueba de ADN privada. No podía haber dudas, no había margen de error. Había pasado demasiados años siguiendo pistas falsas, solo para ver cómo la esperanza se aplastaba bajo el peso de la realidad. Esta vez, necesitaba una confirmación absoluta antes de permitirse creer. El proceso fue rápido, pero la espera se sintió insoportable. Cada segundo se alargó interminablemente, cada hora se alargó con dolorosa lentitud. No podía dormir por las noches, su mente repasaba cada posibilidad, cada miedo. ¿Y si la prueba daba negativo? ¿Y si se había permitido tener esperanza una vez más, solo para quedarse con nada más que decepción? Caminaba de un lado a otro en su estudio, apenas capaz de concentrarse en nada más que los resultados inminentes. Por fin, llegó el día. El sobre estaba sobre su escritorio, un modesto trozo de papel que contenía la respuesta a décadas de dolor y anhelo. Sus manos temblaban mientras lo alcanzaba, su respiración era superficial. Lentamente, deliberadamente, lo abrió y dejó que sus ojos escanearan el texto. Positivo, una combinación perfecta. Las palabras se desdibujaron mientras la emoción se estrellaba contra él como un maremoto. Su pecho se apretó, su garganta se contrajo y por primera vez en años se permitió romperse. Las lágrimas ardían en sus ojos, deslizándose por su rostro antes de que pudiera detenerlas. Había pasado su vida construyendo un imperio, levantando muros de poder y control a su alrededor, pero en este momento nada de eso importaba. Su hijo, su carne y sangre, estaba vivo. El dolor de los años perdidos lo desgarraba. Nicholas había estado allí, solo, trabajando incansablemente solo para sobrevivir, mientras él se había ahogado en la tristeza y el arrepentimiento, sin saber que su hijo todavía existía en el mundo. Pensó en las dificultades que Nathan debió enfrentar, las luchas que había soportado sin un padre que lo protegiera. El pensamiento era insoportable, pero ahora, por primera vez en más de 2 décadas, podía cambiar eso. Sin embargo, aún quedaba la parte más difícil, contárselo a Nathan.
Alexander regresó al restaurante con el corazón palpitando de anticipación y ansiedad. Esperó afuera, observando cómo salían los últimos clientes y las luces del restaurante se atenuaban. Finalmente, la puerta se abrió y Nathan salió al aire fresco de la noche. Alexander avanzó con determinación, pero había un peso en su voz que nunca antes había sentido. Gritó el nombre de Nathan, y cuando el joven se dio la vuelta, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, pero también cautela. Sin dudarlo, Alexander le contó todo. Habló de la noche en que se habían llevado a Nicholas, de los años de búsqueda, de los innumerables callejones sin salida y las esperanzas desesperadas. Le contó sobre la prueba de ADN, cómo había confirmado lo que ya sabía en su corazón. Nathan se quedó paralizado, con el cuerpo rígido, el rostro ilegible. El silencio se extendió entre ellos, denso de emociones no expresadas. Luego, lentamente, casi inconscientemente, la mano de Nathan se desplazó hacia su muñeca. Sus dedos trazaron la marca de nacimiento que no había sido más que un rasgo sin importancia durante toda su vida. Su respiración salió en ráfagas irregulares mientras la realidad se imponía. Volvió a mirar a Alexander, el multimillonario que solo había visto en las noticias, el hombre cuyo nombre había escuchado pero nunca imaginó que pudiera estar relacionado con él de alguna manera. La confusión brilló en sus ojos, seguida de incredulidad. Toda su vida se había preguntado quién era, de dónde había venido. Ahora tenía la respuesta, y era abrumadora. Los recuerdos afloraron, su infancia en el orfanato, los espacios vacíos donde debería haber estado la familia, el anhelo silencioso que nunca se había atrevido a expresar. Y ahora, de pie frente a él, estaba el padre que nunca había conocido, diciéndole que nunca había dejado de buscar. La incredulidad luchaba con el anhelo dentro de él. Una parte de él quería rechazarlo, alejar la avalancha de emociones que amenazaba con consumirlo. Pero otra parte, la parte que había pasado años anhelando pertenecer, anhelaba creerlo. ¿Podía aceptarlo? ¿Podía permitirse tener esperanza? Alexander permaneció inmóvil, su expresión llena de algo que Nathan no podía nombrar. No lo presionó, no le exigió nada. Simplemente se quedó allí, esperando. El mundo de Nathan había cambiado en un solo momento, y ahora se encontraba en una encrucijada que nunca había esperado enfrentar. La vida que había conocido había sido reescrita. Y ahora tenía que decidir si estaba listo para dar el paso hacia esta nueva realidad. Nathan no sabía cómo procesarlo todo. Toda su existencia había estado definida por la soledad, por una lucha constante por sobrevivir en un mundo que nunca le había dado la comodidad de pertenecer. Había pasado su vida sin una familia, sin los lujos que la mayoría de las personas daban por sentados, comidas calientes compartidas con seres queridos, la seguridad de saber que había alguien que siempre estaría allí. Ahora, en un instante, le estaban diciendo que no solo era parte de una familia, sino uno de los más ricos del país. El peso de esta revelación lo asfixiaba, no podía comprender la realidad de la misma. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, aprendiendo a no confiar en nadie, porque confiar en los demás significaba decepcionarse. Y sin embargo, allí estaba Alexander Velasco, un hombre de poder e influencia, que afirmaba ser su padre, un padre que nunca había dejado de buscar. Alexander, entendiendo la tormenta de emociones dentro de su hijo, no lo presionó. No exigió una aceptación inmediata, ni esperó que Nathan aceptara la verdad con los brazos abiertos. En cambio, hizo lo que nunca había podido hacer en el pasado. Le dio tiempo a su hijo. Simplemente le pidió a Nathan que se reuniera con él, para hablar. No hubo presión, ni condiciones, solo una puerta abierta. Lentamente, con cautela, Nathan aceptó. Los días se convirtieron en semanas mientras padre e hijo pasaban tiempo juntos, tratando de reparar las décadas que les habían robado. Alexander, que alguna vez fue un hombre cuyo mundo giraba en torno a las salas de juntas y el dominio corporativo, se encontró alejándose de su imperio para estar con su hijo. Llevó a Nathan a lugares que alguna vez había imaginado llevarlo cuando era niño, parques, museos, rincones tranquilos de la ciudad donde se podían formar recuerdos en lugar de imaginarlos. Durante sus conversaciones, Alexander le contó todo, sobre su madre, sobre la noche en que lo secuestraron, sobre el vacío que había vivido dentro de él desde entonces. Le contó las noches de insomnio, la búsqueda interminable, el tormento de no saber si su hijo estaba vivo o muerto.
Su voz llevaba el peso de años pasados anhelando lo imposible. Y Nathan escuchó. Al principio, escuchó con escepticismo cauteloso. Pero a medida que pasaban los días, a medida que la verdad se filtraba, sus paredes comenzaron a resquebrajarse. Veía algo en cada acción de Alexander, en cada palabra que decía con cuidado, no obligación, ni compasión, sino amor. Un amor que nunca se había desvanecido, que había sobrevivido en ausencia de esperanza. Y por primera vez en su vida, Nathan se preguntó cómo sería dejar entrar a alguien. El momento que selló todo no fue grandioso ni dramático. Fue tranquilo, no dicho. Una noche, mientras estaban sentados en el estudio privado de Alexander, rodeados de libros y viejos recuerdos, Nathan trazó distraídamente la marca de nacimiento en su muñeca. Sus dedos rozaron la pequeña marca negra, una característica en la que nunca había pensado mucho. Frente a él, Alexander observó el gesto, con el corazón encogido. Había pasado años buscando esa marca de nacimiento. Había sido su único vínculo con el hijo que había perdido, la única prueba de que Nicholas había existido. Y ahora allí estaba, justo frente a él, unida al hijo que había regresado. Alexander no habló, pero su expresión se suavizó, un reconocimiento silencioso entre ellos. En ese momento, la última resistencia de Nathan se desmoronó. Por fin habló con voz tranquila pero firme. Lo llamó papá. Alexander se le cortó la respiración. La palabra tan simple pero tan poderosa lo destrozó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se acercaba y abrazaba a su hijo. Era un momento que ninguno de los dos había pensado que tendrían, pero allí estaban. Los años de dolor, de separación, de no saber, todo se disolvió en el tranquilo consuelo de esa única palabra. Nathan, por primera vez en su vida, sintió lo que significaba pertenecer a un grupo. El destino los había llevado por un camino cruel y tortuoso. Les había robado décadas que nunca podrían recuperar. Los había obligado a caminar por la vida con heridas que tal vez nunca sanaran del todo. Pero al final, los había vuelto a unir. Nathan ya no era solo un camarero que luchaba por salir adelante. Era Nicholas Velasco, el hijo de un hombre que nunca había dejado de buscarlo, y esta vez, Alexander juró que nunca lo perdería de nuevo.